el poder de la intención. ¿Por qué es importante hablar del poder de la intención en estos momentos? Porque se acercan fechas en donde nos vamos a reunir con la familia, probablemente, porque son fechas muy familiares, Navidad, Año Nuevo, etcétera, o incluso las vacaciones. Las vacaciones que en estas fechas suelen ser completamente familiares, en donde cada vez que un grupo se reúne, tiene que haber la intención de pasarla bien. Hay diferencia entre intención individual o cumplimiento. La intención es el compromiso con uno mismo por un bien mayor. Con un compromiso de decir, la vamos a pasar bien porque en mis actitudes, en mis palabras, en mi modo, tengo yo la intención de pasarla bien. Cuando es un cumplimiento, es cuando nada más pongo cara de que la estoy pasando bien, pero no es un compromiso conmigo, es un compromiso con quedar bien nada más por quedar bien, y entonces recurrimos a las máscaras o recurrimos al fingir, al cumplimiento, es cumplimiento, es cumplimiento. Entonces, y eso energéticamente sentimos cuando solamente se pone la cara de sonrisa, pero no se siente energéticamente bien. La intención de pasarla bien es una amalgama que une al grupo, a la familia, etc. Les cuento que en mi familia somos 7 hermanos con 7 cuñados, y mi mamá, mi papi ya falleció, bueno, falleció también otro hermano, pero somos una familia ya muy grande, ya somos como 60, pero digamos la primera generación somos 15. Y cada vez que nos reunimos, hace poco hicimos un viaje juntos, y de veras, ¿cómo notas eso que mis papás nos inculcaron de que la unión familiar era lo más importante? Como se puede suponer, a lo largo de los años hemos pasado situaciones no fáciles ni tampoco agradables. Sin embargo, hemos sobrevivido, porque siempre mis papás, que no sé cómo le hicieron, nos inculcaron a los hermanos que la unión familiar era lo más importante. Pero bueno, aquí el tema no es la unión familiar, aquí el tema es la intención. Entonces, ¿qué hace que sea un momento de reunión lo más gozoso o que se vuelva una pesadilla? En cada segundo tenemos el poder de decidir si tengo la intención por el bien mayor o si me fijo en mí. Por ejemplo, ¿lavo los platos o me hago pato? ¿Me río de mí mismo o me ofendo? ¿Me abro a compartir con mis hermanos, con mi familia, lo que realmente siento y estoy viviendo? ¿O pongo cara de aquí no pasa nada? O a la hora de la cuenta, por ejemplo, cuando salimos a cenar o a comer o lo que sea, es el momento en que sirve tanto el decir coopero con la cuenta o me hago pato y me voy al baño. Ese tipo de decisiones que hacemos en segundos hacen toda la diferencia en un grupo de pasarla bien. Entonces, en actitudes, en palabras, en respeto hacia lo que los demás opinan, porque bueno, mis hermanos y yo, si bien tenemos muchas cosas en común, somos tan diferentes como la Torre de Babel. Entonces, cada quien, a la hora que nos pregunta la manera de ver nuestra vida, cada uno tenemos distintas formas de ver la vida. Sin embargo, cuando nos juntamos, existe inconscientemente la decisión individual de pasarla bien, y todos le echamos ganas, todos cooperamos, todos nos ponemos en buen humor, en modo de estos momentos. Mi papá decía, acuérdense que se los he hecho varias veces, pero los momentos buenos hay que buscarlos porque los malos llegan solos. Yo creo que estamos muy conscientes de cuando estamos juntos, toda la familia, y decidimos pasarla bien. Entonces te invito a que en estas vacaciones, que además acuérdense que hay generaciones abajo de nosotros que nos están observando y están aprendiendo. Si ellos aprenden que la unión familiar es lo más importante, les estamos creando un tapete emocional hermoso, que no hay otra manera de hacerlo más que lo que ellos ven en su casa como ejemplo. Entonces recordemos la diferencia entre intención de pasarla bien o el cumplimiento de pasarla bien. La diferencia es abismal y la decisión siempre está en nosotros. Les deseo unas muy felices fiestas, Navidad, en familia, y que hagamos a un lado cualquier tontería y tomar la decisión de veras cómo la familia es importantísima. En los momentos gozosos es hermoso compartir y en los difíciles es hermoso tenerlos. Así que cultivemos la unión familiar y el estar con la intención de pasarla bien. ¿Ok? Gracias, los leo. Bye.